Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. Hoy vamos a hacer un vídeo que nos habéis pedido bastante, que trata sobre cómo conservar los ingredientes o los insumios de la cerveza en casa. Me lo habéis pedido bastante en los comentarios, tenéis bastantes dudas, sobre todo cómo conservar la levadura, así que lo vamos a ver hoy. No os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita para no perderos ningún vídeo y vamos a ver cómo tenéis que conservar los ingredientes de la cerveza. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es cómo tenéis que conservar los ingredientes antes de usarlos para elaborar vuestra cerveza, para que no pierdan las propiedades durante esos días antes de elaborar la cerveza, y cómo tenéis que conservarlos luego correctamente una vez elaborada la cerveza y si os sobran algunos ingredientes, porque normalmente no se venden en cantidades exactas, depende de dónde los compréis, pero normalmente siempre os sobra algo de ingredientes, sobre todo lúpulo o levadura. Entonces vamos a ver cómo tenéis que conservarlos correctamente para que en la próxima elaboración podáis usarlos también. Bueno, pues aquí tenemos el ingrediente principal de la cerveza, que es la malta. La conservación de la malta, nada más comprarla, ya depende de cómo la compréis, porque si la compráis sin moler, puede durar hasta meses, ¿de acuerdo? Le tendréis que preguntar a vuestro proveedor cuál es la fecha de caducidad de la malta sin moler y que os lo diga. Si la compráis molida como yo, que la compro a granel y compro las cantidades exactas que voy a elaborar, lo que tenéis que almacenarla es en un refrigerador en frío, para que no salgan unos bichos como los que veis aquí, que a mí ya me han salido alguna vez, unos bichos, y bueno, la tenéis que tirar si os salen bichos. Así que para que no os pase esto, simplemente guardarla en el refrigerador y tampoco la tengáis más de 2 semanas, como máximo 2 semanas en el refrigerador. Pero yo ahora ya la compro unos días antes de elaborar la cerveza para que no se ponga mala. Como está molida, que la muelo en la tienda, pues eso, ya sabéis cómo conservar la malta. Y si os sobra después de alguna elaboración, pues lo mismo, si está ya molida al refrigerador, y si no, pues la fecha de caducidad que tenga. Pero bueno, a mí como nunca me sobra, porque siempre la compro exacta, pues ya prácticamente nunca se me pone mala. Bueno, pues aquí tengo el lúpulo, que como veis viene en un paquete sellado, que no deja entrar la luz del sol. Esto es porque nada más abrirlo el lúpulo empieza a perder sus propiedades de aroma y de sabor. Nada más comprarlo, yo lo que hago es guardarlo en la nevera, así se conserva bastante bien durante unos días. Si luego lo abrís, yo, si me habéis visto en los vídeos, lo he hecho directamente sobre el mosto, o sea, es abrirlo y tirarlo directamente sobre el mosto para que no pierda nada de sabor y de aroma. Si os sobra cuando hacéis una elaboración, porque normalmente no se vende así a granel como yo, que lo compro exacto, aquí hay 4 gramos, o sea, normalmente vienen paquetes de 50, 100, 200 gramos, lo que sea. Si os sobra para usarlo en otra elaboración, lo que tenéis que hacer es intentar sellar el paquete lo mejor que podáis y congelarlo en el congelador para que no pierda las propiedades el lúpulo. Así que nada, ya sabéis cómo tenéis que conservar el lúpulo. Aquí tengo la levadura. La levadura, nada más comprarla, hay que meterla en la nevera, que es donde mejor se conserva. Y también siempre estar muy atentos a las fechas de caducidad que tienen las levaduras, que suelen ser cortas. La levadura es el único ingrediente que no puedo comprar a granel porque viene en paquetitos, normalmente un paquetito de estos sirve para elaborar 23 o 20 litros de cerveza. Como aquí en el canal elaboro 5 litros, pues siempre me sobra. Vosotros ya depende de lo que hagáis, pero bueno, lo normal es que siempre sobre algo de levadura. Lo que tenéis que hacer es guardarla en la nevera, en un tarro, como veis aquí. Yo lo que hago es sellarla con la pinza y la guardo y ya está. Así os puede aguantar varios meses, pero bueno, siempre teniendo en cuenta la fecha de caducidad que viene en el paquete para que no os caduque la levadura. Y si la abrís, también si la usáis ya abierta, yo lo que hago es siempre preparar un starter, porque así veo si la levadura se activa dentro del starter y sé si está buena o mala. Si está mala, pues cojo otra levadura o lo que sea. ¿Vale? Pues nada, ya sabéis cómo conservar vuestra levadura, siempre en la nevera, viendo la fecha de caducidad y así, en un botecito. Bueno, cerveceros, ya sabéis cómo tenéis que conservar los ingredientes principales de la cerveza. Hay otros ingredientes que se pueden añadir a la cerveza, como por ejemplo la fruta, que yo siempre la guardo congelada para que no se pase y la descongelo antes de añadirla al fermentador. Hay otros ingredientes, la miel, pero bueno, normalmente esos ingredientes ya con que no les dé el sol
simplemente guardándolos en un cajón es suficiente para conservarlos correctamente. Así que nada, cerveceros, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros por aquí al canal, dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos muy pronto en las próximas recetas. ¡Hasta luego!